Hola, estamos acá en el programa sobre libros de la Universidad de la Frontera. Hoy vamos a conversar sobre un gran poeta chileno, Jorge Teillier, nacido en Lautaro en 1935 y que nos dejó en 1996 en Viña. Teillier es un gran poeta y aquí inmediatamente parten los problemas. ¿Por qué? Porque ser un gran poeta en Chile es difícil. Nosotros tenemos una poesía inmensa, que todos sabemos que Chile es país de poetas, pero yo creo que realmente no hemos sabido aquilatar el nivel de la poesía chilena. Pablo Neruda, Nicanor Parra, Gabriela Mistral, Pablo de Roca, Vicente Huidobro, Enrique Lin, Teresa Mills de Montt, por ejemplo, para empezar. Y falta Oscar Jani, Gonzalo Millán, Elvira Hernández y Rosamel del Valle. Ese es fantástico, es un poeta increíble de los años 20. La poesía chilena actual, una poesía interesantísima, de una riqueza impresionante, un nivel, influencia mundial, de eso estamos hablando. Vicente Huidobro fundó una vanguardia en los años 20 en Europa y en Francia, en París, un gran movimiento intelectual y se creaban vanguardias, o sea, nuevas formas de escribir. Huidobro estuvo en una de esas, pensemos que otra de las vanguardias del cubismo creada por Picasso. Es el nivel de Huidobro, es el nivel de nuestros poetas. Teillier también tiene fanáticos adherentes, lo cual muestra también el nivel de sus textos, una poesía mágica, una poesía que invita a conocerla. Así algunos de sus los que han investigado han ido a su vida, a la vida de Teillier. Hay una biografía, la única que hasta el momento, de Luis Marín, el escritor, y Carlos Valverde, Nostalgia del futuro, donde nos cuenta también, contextualiza el mundo en el cual vivía Teillier. Ya les hablamos de algunos poetas, pero ya la época de Teillier es cuando llega en 1950 a Santiago, o sea, la época en que se relaciona con todo este conjunto de la poesía, la cultura chilena, y unos años maravillosos, donde estaban creadores teatrales como Alejandro Siegen, Egon Wolf, autor de Los Invasores, obra de texto impresionante, Violeta Parra, Víctor Jara. Una época increíble de la cultura chilena, realmente Mata, pintaba los murales en las calles, una producción poética, cultural, artística impresionante. Bueno, eso terminó y también afectó a Jorge Teillier. Terminó en 1963 con una tragedia nacional que es el golpe de Estado, algo que tenemos que recuperarnos alguna vez. Que eso diseminó el mundo de Teillier, lo fragmentó. Muchos poetas salieron al exilio. Teillier dejó de trabajar en la Universidad de Chile. El fin de un mundo, pero Teillier, como todos los poetas, siguieron escribiendo. Y ahora, quédese cuidando todo esto, como hijo del molinero, como el gato con botas. ¿Te acuerdas del cuento del gato con botas que le conté cuando era niñito? Me voy, gato Pedro, es la hora de partir, o abandonado. Sabe que me voy a Lautaro, porque llegó el fin del mundo. Y quiero ver un patio donde haya palomas peleando por el grano de avena. Un respetadísimo crítico argentino, o sea, respetadísimo porque es un crítico muy lúcido, que enseña mucho en sus críticas, en sus lecturas de la poesía, porque es difícil leer poesía. Dice que Gabriela Mistral es la mayor poeta metafísica de Latinoamérica. ¿Qué significa eso, la metafísica? El término inventado por Aristóteles, ir más allá de la física, es decir, así cuando uno piensa sobre el mundo. Un ejemplo
Lo puedo dar con otro poeta chileno de metafísica poética no metafísica poética, esta metafísica que alcanza la poesía en El hombre imaginario, un poema que es bien conocido de Parra. El hombre imaginario vive en una mansión imaginaria rodeada de árboles imaginarios, a la orilla de un río imaginario. De los muros que son imaginarios penden antiguos cuadros imaginarios. Esto es metafísica poética, pensar sobre las cosas, sobre la realidad, sobre el mundo. ¿Cuál es nuestro lugar? ¿No será todo imaginario? ¿No le ha pasado pensar esto? Salir, mirar el cielo y decir, ¿de dónde? En la noche, estrellado. ¿Y esto de dónde viene? Eso es la metafísica, tratar de pensar sobre aquello que es tan difícil pensar. Sí, conocí esta estación hace 30 años. Pero era estación de verdad, hecha de puros palos. No había pasajeros, no había nada. Tampoco hay nada ahora. Y aquí está el gesto de Teillier. Porque los poetas necesitan buscar un espacio, como les digo, en esta constelación de cracks. ¿Qué dijo Teillier? Bueno, las razones de su grandeza poética. Teillier inventó una forma de hacer poesía. Y esa forma se relaciona con la metafísica poética, porque lo que hace Teillier es ir más allá de la metafísica, dar una vuelta y volver a las cosas. ¿Ah? Es ir y volver. Tiene un nombre griego, enredado, epitafísica, en que hay un retorno con una mirada distinta sobre las cosas. Ahora, para la metafísica es muy importante esto. La regla es lo extraordinario. La regla es lo extraordinario. ¿Qué hace Teillier? Descubre lo extraordinario en una piedra, en el sol. Qué extraordinario, una pelota de fuego que flota en el espacio, en los árboles, en el juego de un niño. En esas cosas ve la esencial maravilla. Él lo dice, hay que usar un lenguaje ennoblecido, como los guijarros transformados por los ríos, por el claro paso del tiempo. La poesía debe ser la guardiana del mito. Esa es de retornar, de un retorno, una remirada del pasado. La idea de reinstalar al ser humano en la tierra. Miren este poema de invierno. El invierno trae caballos blancos que resbalan en la helada. Han encendido fuego para defender los huertos de la bruja blanca de la helada. Entre la blanca marea se agita el cuidador. El perro entumecido amenaza desde su caseta al témpano flotante de la luna. Una poesía maravillosa, preciosa. La luna, como les digo, es redescubrirnos la maravilla. Para que vean, como les digo, la importancia de los poetas chilenos. Este texto de Teillier está incluido en una antología de poemas de invierno hecho por una traductora y crítica holandesa, donde se recopilan poemas de invierno importantes. Y el poema de Teillier está al lado de poemas de Walt Whitman, el fundador de la poesía norteamericana, de Rimbaud. O sea, es de los buenos. ¿Usted? Sí. ¿De profesor? Sí, pero renuncié por un año. Allí que era demasiado... ¿No le gustó? Me encantaba. Pero mucho esfuerzo. No, demasiado poco esfuerzo de 34 años de servicio. Mejor se escribir poesía durante 34 años. Medio te jubila y al final te va a las cunetas. ¿Usted es poeta? No, eso dicen los amigos que me miran mal. ¿Dónde está, como les digo, insistiendo, la superación de la metafísica, en el regreso a la maravilla de las cosas? ¿Qué dice Teillier?
Yo quise transformarme en una especie de medium para que a través de mí llegara una historia y una voz de la tierra que es la mía. Y aquí está lo interesante, que se opone a la de esta civilización, cuyo sentido y rechazo y cuyo símbolo es la ciudad. ¿Ah? Yo repudio la ciudad. Ese repudio a la ciudad es el regreso a eso, a la infancia, a los pueblos del sur, ese pueblo de madera que era Lautaro. Y esto se llama poesía de los lares. Poesía que quiere ver, por ejemplo, algo que ya no ven los ciudadanos del siglo XX, del siglo XXI, que vemos la luna y no somos como los puritanos de Boston, que veían en ella un duende maléfico, o como los niños de hace 30 años que nos enseñaban que era la Sagrada Familia rumbo a Egipto, ¿no? ¿Cuál es la intención de Teillier? Revivir a través de un personaje lírico la historia, o mejor dicho, la intrahistoria de nuestro Far West, la Araucanía, donde nace la poesía chilena, con Pedro de Oña y Ercilla. Aquí escribí Ercilla. No sé, la poesía chilena es fantástica, el fundador de la poesía chilena, Ercilla. En el Quijote queman muchos libros, a Don Quijote van y le queman los libros, porque como estaba loco, entonces hay que quemarle los libros. Y hacen un examen de los libros y de repente el barbero y el cura, que eran unos amigos del Quijote, que viendo que su amigo estaba loco, había que quemarle los libros para que no leyera más, toman la Araucana y dicen, ah, no, esta es la mayor épica en lengua castellana. Y ahí nace la poesía chilena. Y de aquí, de esa zona donde escribía con plumas de pájaro y tinta que fabricaba él mismo, con bayas, frutos del bosque, Ercilla, de esa zona es Teillier. Esa zona singular que nace de la fusión de tres razas. La fusión, eso es muy importante también, eso es un gesto político también. Tenemos que fusionarnos entre las razas. Hay un pueblo acá que son los mapuches, y también han llegado europeos que llegaron hace 170 o 150 años. Ese era nuestro Far West, y aquí nos aparece la voz de Teillier. El pueblo donde aún humean mantas junto a las cocinas de leña. Ya no aparecen las bandadas de choroyes y torcazas que abruman los manzanos silvestres. Rebaños innumerables asomaban sus ojos entre los altos pastizales. ¿Le pasa algo? ¿Ah? ¿Le pasa algo? Tengo nostalgia de Far West. Dentro la mira y después disparas allá. Entonces hay un doble gesto en la poesía de Teillier. El primero, el alejamiento del mundo desquiciado, mundo moderno. Y junto a ello un retorno, pero no un retorno que sea un escape, ¿no? Sino un retorno cruzado por la reflexión, por la melancolía, por la belleza, por el descubrir la maravilla en las cosas. Y eso es como una ventana al pasado, lo que hace la poesía de Teillier. Me decía una vez el crítico chileno Federico Choff. Federico me decía, no hay una intención de retorno absoluto, no, sino que mira y nos cuenta lo que veía en su lar. El poeta también hacía eso en la vida cotidiana. Entonces Teillier si hablaba de fútbol, hablaba de los campeonatos del año 30. Si hablaba de ciclismo, hablaba del ciclismo en el año 46, un campeonato sudamericano. Y siempre era como muy extraño eso. O de las peleas de Arturo Godoy contra Joe Louis. ¿Ah? Hablaba de ese tiempo, de las revistas que llegaban en los trenes y traían las noticias, de cómo había escuchado esa pelea en una radio del año 30,
las peleas de Arturo Godoy. Entonces también era como un gesto muy interesante ese de también permanecer en los recuerdos, en la memoria. ¿En la memoria de quién? En el guardián de los mitos, porque esos también son mitos, los mitos deportivos también son mitos. Necesitan mitos deportivos también, nosotros, y también tenemos estos mitos poéticos. ¿Cuesta saltar? ¿Ah? Sí. Uy, vamos. Hacía tiempo que no hacía tanta gimnasia. Sí. Mira, me cansé. Tenemos que apoyarnos para ir al cine. Ya. ¿Hay cine o no? No, no existe el cine ahora. ¿No existe el cine? No. ¿Y la fundación Dickinson? Tampoco existe. ¿Qué se entiende? Tampoco. La fábrica de materiales agrícolas. Tampoco existe eso. ¿Oveja? Sí, poca oveja. poca oveja. Ya casi no existe. Hace un rato atrás les comentaba que Teillier desata verdaderas adhesiones. Hay fanáticos convencidos. Y cuando, en la época que llegué a la Araucanía, a la universidad, hace un tiempo que ya tenía, que habíamos pensado con la gente que le gusta la poesía, entre ellas mi esposa, y cuando estábamos acá, oye, ¿y por qué no hacemos un premio Jorge Teillier? Porque cuando éramos estudiantes con mi esposa conocimos a Jorge Teillier. Yo estuve una vez con él y era un verdadero ángel. Lo conocimos en la librería Omar Lara, otro gran poeta. Importante, Lara. Y llegué y, bueno, oye, claro, podríamos buscar un premio Jorge Teillier que la universidad, etc. Y me dirigí donde el vicerrector, yo venía llegando a la Universidad de la Frontera, y le dije, para mi suerte y la suerte y la magia de la poesía, el señor vicerrector, el profesor Juan Manuel Fierro, el doctor Juan Manuel Fierro, militante también, pero ya de los grupos de choque de la poesía teieriana. Fui donde un fanático absoluto de Teillier. Me dijo, bueno, sí. Usted sabe que la autoridad lo primero dice, no, partimos. Al otro día ya estábamos sentados conversando cómo lo íbamos a hacer con el premio Jorge Teillier, el Premio Nacional de Poesía Jorge Teillier, que entrega la Universidad de la Frontera. Y que también es un gesto político, porque Jorge Teillier no recibió el Premio Nacional de Literatura, que esa otra, a Enrique Lihn tampoco se lo dieron. Es una forma de relevar a algunos poetas que no han recibido este premio. El Premio Jorge Teillier, sus bases dicen, el número 1 dice que no deben haber recibido el Premio Nacional de Literatura. Y este es un premio de Teillier. Es muy interesante esto. Eso no lo recordaba y lo vi hace poco, revisitando estas maravillosas entrevistas de Christian Barken, La belleza de pensar. Entrevistó a Jorge Teillier y al principio hablan sobre la posibilidad de un premio Teillier. Quiero partir el programa de hoy día con un poema que a mí me fascina. Me parece que con esos dos versos ya Jorge merece el premio Nobel de sobra. Aunque no te dieron el premio nacional este año, te lo deberían haber dado. Que es... Ya llegará otro premio. Ya llegará. Dice... Fue inventado para mí especialmente. Deberían inventar un premio. El premio Jorge Teillier te lo dieron a ti primero que nada. Claro, eso. Que no esperaran que me muriera. Exacto. Aunque muchos de nosotros estamos muertos de envidia con el tipo de vida que llevamos, ¿eh? Y si no es por la poesía, despedida se llama. Me despido de mi mano que pudo mostrar el paso del rayo o la quietud de las piedras bajo las nieves de antaño. Para que vuelvan a ser bosques y arenas, me despido del papel blanco y de la tinta azul, de donde surgían ríos perezosos, cerdos en las calles, molinos vacíos. Me despido de los amigos en quienes más he confiado. Me despido de los amigos silenciosos, a los que solo les importa saber dónde se puede beber algo de vino y para los cuales todos los días no son sino un pretexto para entonar viejas canciones pasadas de moda. Esto es precioso. Me despido de una muchacha que sin preguntarme si la amaba o no la amaba, caminó conmigo y se acostó conmigo cualquiera tarde, esas que se llenan de humaredas de hojas quemándose en las acequias. Me despido de la memoria
y me despido de la nostalgia, la sal y el agua de mis días sin objeto, y me despido de estos poemas. Palabras, palabras, un poco de aire movido por los labios. Para ocultar quizás lo único verdadero, que respiramos y dejamos de respirar. Ese es el nivel de Teller, ese texto que acabamos de leer, uno de los grandes poemas de la lengua española, me dijo una vez un poeta español. Gran poesía, sus textos para Ángeles y Gorriones, por ejemplo, sí, lo pueden leer. Ahora, yo le digo si lo pueden leer. ¿Cómo leer una pequeña aproximación a la poesía? Es tomar un poema y buscar las palabras, primero que nada las palabras que uno no entiende. Yo cuando era joven, una vez un compañero de curso me dijo, no, yo siempre leo con el diccionario de la Real Academia. Y yo, oye, no, yo leo así nomás. Bueno, le hice caso después ya más grande y siempre leo con la Real Academia al lado. Está en el computador, ustedes ponen diccionario RAE y sale diccionario de palabras y ponen las palabras y las encuentran. Primero buscan las palabras del poema, las que no conozcan. Después que conocen todas las palabras, lo leen de nuevo y tratan de buscar el tema de qué está tratando. El tema, primero las palabras, después el tema. Entonces ahí uno ya se empieza a abrir un poco la poesía. Y junto a ello es bueno leer el contexto, tal como hemos hecho hoy día, leer un poco. A ver, si yo voy a leer a un poeta, por ejemplo, porque en todos los países, hoy día he sido demasiado chauvinista, en todos los países en realidad hay gran poesía. En Perú está Vallejo, Los Heraldos Negros, por ejemplo. Un poema fantástico de Vallejo, terrible. Ver de qué está hablando, ver qué significa heraldos, los heraldos negros, esos bárbaros Atilas que nos manda la muerte. ¿Por qué Atilas? ¿Quién era Atila? Entonces sí, uno se logra abrir un poco el sentido del poema, llega a aproximarse porque la poesía, para mí, una forma de reflexión, una forma de acercarse al mundo, una forma de dar cuenta del mundo, que es precisamente una de las características de Teller, si podemos hablar de características, un poema, de las obsesiones también se dice Teller, dar cuenta del mundo, sacar el velo del crimen perfecto que nos dice Jean Baudrillard cuando dice hemos asesinado la realidad. ¿Ah? Hay que sacar ese velo y volver a aproximarnos a las cosas, que también sí, se puede decir una de las propuestas de esta poesía maravillosa de la cual hemos hablado hoy día en el programa sobre libros. Muchas gracias por haber estado con nosotros.